¿Qué tal, amigos rojinegros? Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Pizarra, donde estoy con el buen Alfredo para hablar del Atlas, pero sí tengo que aclarar que estoy cansado de venir a sentarme acá siempre sin una victoria del equipo rojinegro. Se ha vuelto ya cansado, entiendo que el equipo está un poco sobre esa misma ansiedad e inercia, pero de este lado, no cambia mucho. Realmente también permea mucho en lo que es nuestro día a día, creo que ahí sí hablo por los dos. Pero bueno, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Manu? Bien, fíjate que me gustaría iniciar con eso, con el tema anímico o con cosas del equipo que no son tan de cancha. Por ahí Diego te contestó algo que se me hace muy interesante. Ya lo platicaremos. Bueno, me recuerdas porque ahora Ujú. mismo no sé a dónde vas a ir exactamente, pero me recuerdas para ir entrando en eso. Bueno, la invitación acá es que se suscriban. Digo, no todo va a ser malo. Hay cosas buenas también en el equipo. Si lo vieron en el último video y lo estaremos charlando hoy, no todo es ese panorama negativo a pesar del resultado, a pesar de que otra vez en los últimos minutos alcanzan en el marcador al rojinegro. Hay cosas buenas también, vamos a ir puntualizando. La sensación para mí ahora mismo queda más negativa, pero creo que a esto no sé el cómo todavía, pero sí creo que se le puede dar vuelta. Es cosa de fútbol. No hay equipo que nunca haya salido de una racha como la que está viviendo el rojinegro. Pero bueno, vamos hablando un poco de la sensación general del partido, porque también traemos, en esta ocasión, para no meternos mucho sobre el tema táctico con la pizarra físicamente hablando, porque son jugadas muy puntuales en las que Atlas sufre los goles. Si no han visto el video de análisis, que la verdad es que quedó larguísimo, aquí vamos a resumirlo con dos jugadas donde tenemos imágenes para poder ir analizando ahora en conjunto qué fue lo que pasó en los goles que recibió Atlas. Los goles a favor tienen su mérito, creo que no son tan analizables como sí lo son las jugadas de los goles en contra por la situación en donde sucede. Jugada a balón parado, jugada en los últimos minutos que tiene su grado de complejidad para interpretarla. Y bueno, la sensación general, a veces me sorprendes, Alfredo, cuando yo estoy pesimista, tú puedes ver algo un poquito más óptimo. ¿Qué viste en este Atlas? A ver, lo que he visto en 3 de los 4 partidos de Diego Coca con Atlas es que se juega a algo. No digo que con Gonzalo no se jugara con un plan, sino que se juega a algo que conocemos y algo que hizo que el equipo fuera bicampeón. Por ejemplo, cuando Atlas está al frente en el marcador, no, y he visto demasiado que el equipo se echa para atrás. No creo que sea un echarse para atrás sin sentido, no creo que sea un echarse para atrás absurdo, sino que se echa para atrás intentando aprovechar algunas o ciertas situaciones. Pero también veo que el equipo ofende. Por ejemplo, cuando Atlas le mete el 3-1 al América, que después se anula, ese lapso fueron muy buenos momentos de juego. Cuando Atlas le está ganando 2-1 a Santos, hay algunas jugadas que mencionaste en el video, en el análisis, en el largo, de cómo Atlas tejía las jugadas. Hay una por banda derecha donde Del Prete puede proyectar a Diego González, que es un jugadón. Entonces, digamos, en el apartado ofensivo, cuando Atlas parece que se echa para atrás, hay, hay cosas, hay situaciones. Y en el apartado defensivo, cuando Atlas intenta navegar con el resultado, porque eso no se puede negar tampoco. Por ejemplo, contra Pumas, parecía que Atlas especuló demasiado para traerse un partido sin derrota, pero generalmente cuando juegas a no perder, pierdes, y fue lo que le pasó a Atlas, que en ese partido en específico hubo un error individual, ¿no? Entonces, hay muchas cositas donde demostrar que el equipo está teniendo mejoría. No todo es el resultado a final de cuentas. Y esas cosas donde se van teniendo mejoría, las vamos a ver. O sea, creo que las podemos platicar y podemos explicar por qué no solamente es el resultado. Ahora, lo que te dijo Coca, sí, creo que sí. ¿Qué le preguntaste? Yo le preguntaba sobre cómo Lo de puede Cócaro, ¿no? potenciar o evaluar los errores individuales. Ahora Exacto. sí, ligado al tema de Cócaro, de que a veces esos errores se presentan en forma de tarjeta roja, porque ya ha pasado, no es la primera del torneo, o en otras se presentan en una desconcentración en últimos minutos, como le pasó a Pierre, bueno, no solamente en últimos minutos, le pasó a Pierre, le pasó a Ujú. Rantia, le ha pasado a un montón de jugadores, le ha pasado a Doria, a Rivaldo, el cómo poder arreglar esa parte que es más individual que colectiva. Hay cosas que son mucho más profundas, Manu.
Y justamente este tema de los errores, y lo digo no nada más en el fútbol, en la vida cuando estás pasando por una mala racha, las cosas no van a cambiar si dices voy a cambiar y haces algunos cambios, no esperes que al día siguiente todo cambie. Son procesos, muchas de las ocasiones es disciplina, tanto en la vida como en el fútbol, son costumbres, pues te diría que quitar vicios o hacer cierta disciplina. Y eso hemos visto que se está cambiando. Por ejemplo, con Gonzalo Pineda, la línea de 3 siempre estaba muy, muy fija. Sí. Cuando Atlas ofendía, se quedaban siempre los 3 y era muy fija. Salvo cuando Robert Pierre, y a mí me parece individual que Robert Pierre desprendía un poco. Pero en defensa, sucedía demasiado que el equipo, por ejemplo, recibía goles en jugadas que se pudieron prevenir tirando la línea. Uh-huh. Lo que está pasando hoy y el proceso que he visto hoy tiene que ver con que esas cosas se están cambiando o se están mejorando, pero todavía no da. Y ojo, no es que quiera darle como paciencia infinita al proyecto, pero sí veo muestras de que las cosas están cambiando. Fui al estadio, salí, me subí al carro y prendí el radio para escuchar las conferencias de prensa. Y no recuerdo qué estación es el 1340 de AM. Ahí lo transmite. Creo que es el Radiorama, ¿no? Ahí estaba Martín Ochoa en la narración. Sí, Radiorama. Se quita y luego, se corta esa transmisión y se quedan Estaba Santillanes y Arturo y Jonathan Sierra y Jonathan. Cancha. Ok. Yo no sé cómo ellos ven el fútbol, yo no sé o si ellos solamente se basan en resultados, porque estaban dando un panorama muy pesimista, diciendo que esto se está yendo al carajo, bla, 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 diciendo incluso que era demasiado rápido para que regresara Coca y que no era un buen momento de cómo estaba el equipo y que no debía haber regresado, bla, bla, bla. Yo les pregunto, y te pregunto a ti también, hermano, si las cosas están mal, si las cosas no te están saliendo, ¿por qué no traer a alguien que hizo que las cosas estaban mal y empezaron a salir bien? Es un proceso, a eso se refiere Coca con el proceso. No son cosas que se pueden cambiar de un día para otro, no son cosas que en 20, ya no sé cuánta, en la cuenta, cuánto llevamos, y 24 partidos recibiendo gol, no va a cambiar de un día para otro, porque se vienen presentando, pues te diría que hasta vicios o cosas negativas a la hora de defender, por ejemplo. Y entonces eso, en la respuesta que te daba Diego Coca, que te decía, es que son situaciones que tengo que hablar con el jugador y decirle, oye, güey, aquí la cagaste por esto y por esto y por esto. Y así es como se mejora. No hay varita mágica. Creo yo que a eso se refiere Diego con el proceso, con el trabajo y con todas estas palabras que además cuando él las dice suenan bonito. A eso se refiere. Y lo vamos a ver. O sea, creo que hay material suficiente, que por cierto te aventaste unos muy buenos videos para el análisis, para poder explicarles a qué me refiero. Pero quería empezar con eso. Por ahí también ya veo que alguien o algunas personas de repente se empiezan a desesperar, pero el equipo está cambiando. A ver, para el frente, y lo decíamos antes, no hay mucho que cambiar porque Atlas tiene punch. Y eso se está aprovechando y características positivas se repiten. Defensivamente había mucho que cambiar y se está cambiando. Todavía no ajusta. Es una realidad que todavía no ajusta. Y no sé si ajuste este torneo para pelear por play-in, por ejemplo. Sí, no. Que yo decía, yo creo que Atlas puede estar. Bueno, yo no esperaba que siguieran defendiendo igual que el torneo anterior. Y ahora que Diego está trabajando, pues yo confío en eso, que está trabajando y lo veo. O sea, sí veo lapsos de partido que me gusta bastante más. Yo quiero establecer, no recuerdo si ya lo dije en un episodio anterior o no, o es una idea muy que traigo en la cabeza, pero igual me gustaría establecerla ahora mismo. No comparto el hecho de que no sea el momento para Coca, eso como punto número uno, porque va a ser muy complicado, sobre todo en un club con la historia de Atlas y con los momentos que ha pasado el rojinegro, que traigas a Coca en un buen escenario, porque claro. Si hay un buen escenario, entonces el técnico que te llevó a ese buen escenario debería quedarse, ¿no? Claro. Sería muy raro que llegue un equipo europeo, te quite al técnico
y ese sea tu buen escenario por lo cual traes a Coca. Sí. Desgraciadamente lo traes para levantar algo que se estaba cayendo y en un momento donde incluso hablado por la misma directiva los tomó por sorpresa la renuncia de Gonzalo Pineda. No la esperaban, ellos planeaban continuar el torneo con él. Y es cuando se da la situación, ahí las famosas voluntades, aunque suene a cliché o trillado, se dieron para que Coca pudiera estar libre y quisiera venir a Atlas y Atlas pudiera también tener la vacante para Diego Coca, se acercara y lo viera como alguien oportuno. Creo que sí lo dije aquí, pero bueno. Lo que a mí me parece un poco incongruente en la decisión directiva es, tengo a Coca. Después del mal torneo de los que fueron 12 o 13 puntos, no recuerdo, pero que fue muy bajo, quedando en la posición número 17, se despide contra Necaxa Coca en un torneo previo a la CONCACAF. Y tienes un modelo de juego que funcionó, que quizás no era lo que buscabas, porque en realidad Atlas no tenía definido a qué quería jugar desde mi punto de vista. Pero Coca fue definiendo a qué quería jugar. Y entonces el equipo de repente se armaba sobre a qué quería jugar Coca. Tan así que cuando se va el Stitch, viene Emma Aguilera. Y creo que ese fue un punto clave de decir, necesitamos a un stopper o alguien que pueda desempeñarse en esa función. Después, ahí es donde para mí todo queda suelto y la directiva dice, quiero jugar ofensivo. Esto es Football Manager, quiero jugar ofensivo, vamos a traer a Benjamín Mora. Y no es por el nombre de Benjamín Mora, acá la cosa para mí es el chip de querer cambiar radicalmente tu idea de juego con la misma plantilla sin hacer una mejora sustancial, es decir, con lo que tengo, que dominaba un estilo, voy a jugar a esta otra forma. Pasan 2 años intentando jugar a, no sé si exactamente lo mismo, pero vaya, intentando proponer, intentando ser ofensivo desde la posesión de balón, un juego posicional. Eso fue con Benjamín, fue con Beñat y fue también con Gonzalo Pineda. En sus procesos creo que fueron modificando, de repente se volvían más defensivos porque se daban cuenta que no daba para otra cosa la plantilla y que era lo que estaban acostumbrados y que tenían esos vicios y comportamientos. Nervo, por ejemplo, tenía el comportamiento de siempre retroceder aunque la jugada no te lo pidiera. ¿Por qué? Porque era una costumbre y era una forma, un método de sentirse seguro a la espalda, pero era parte de lo que ya habían vivido y que les había dado resultados y esa parte también es muy difícil cambiar. Y después de 2 años, cuando la plantilla parece reconfigurada para jugar posicional al frente, dicen no vamos a traer extremos porque no tenemos dinero para extremos, pero sí mediapuntas para jugar por dentro. De repente llega Coca otra vez. Y hoy el equipo no está armado para eso. A ver, no estoy peleado con que llegue Coca, al contrario, qué bueno que vino porque yo creo que al equipo le puede ir bien. Pero desde la directiva las decisiones me parecen incongruentes, el no definir a qué quieres jugar y cuando lo defines vas en contra de. Y qué bueno que hoy van en contra de su propia idea. Yo eso de verdad lo agradezco y lo aprecio, pero creo que este equipo, y el punto al que quiero llegar es, necesita reforzarse, armarse o rearmarse, reorganizarse, acorde a la idea de juego de Coca. Hoy creo que, aunque se está adaptando él a los jugadores, creo que no son tan compatibles. Y creo que a este punto va a ser más sencillo reconfigurar la plantilla que traer a otro técnico. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que ese va a ser, o ese debería ser el camino. Con esta reflexión que compartes, entiendo el tema del jugar ofensivo. Y si nos vamos atrás y nos situamos en ese momento, Atlas había sido bicampeón. Después, el siguiente torneo fue cuando se lesionó Rocha. Tuvo sus pasajes creo que en el B y en el siguiente torneo de lesiones. Ok, me parece. Pero no recuerdo bien cuántos partidos. Me parece que fue en ese torneo que Atlas le va muy mal, que no estuvo Rocha gran cantidad de juegos. Solo lo digo para situarme ahí, no para decir lo que el programa pasado dije de Rocha, ¿no? Que cuando Rocha no está es complicado para Atlas. Que es un hecho, o sea, es un hecho. Solo lo digo para ponernos ahí otra vez. Se va desarrollando el torneo y empiezan pues los malos resultados y empieza la situación esta de, pues, ¿qué pasaría si ofendemos? O sea, ¿qué pasaría si jugamos al frente? Entiendo lo que muchos empezaron o pudieron empezar a pensar por parte primero de la afición de decir, oye, güey, pues si ya fuimos bicampeones, ¿por qué no podemos volver a competir? ¿O por qué nos vamos a quedar fuera de liguilla? Eso sí. Y entonces viene como, pues, el murmullo, ¿no? Entre la afición. También creo que esto a final de cuentas es un negocio de mucho dinero. Y entonces había interesados en ocupar esa posición, la posición de Coca. Y entonces empiezan, que eso es parte del business, empiezan, oigan, y si traen aquel, oigan, dicen que Coca se va, oigan, y si, ¿cómo ven aquel perfil? Y empieza, ¿no? Y no, que debemos jugar ofensivo, bla, bla.
Entiendo que eso, digamos, por parte mediática, medios, promotores, interesados, bla, 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 empiezan a soltar y a tirar información para que esto vaya tomando revuelo. No sé qué va primero, si eso y la decisión de la directiva de ser ofensivos, o si se filtra de parte de la directiva que quieren ser ofensivos y entonces empiezan los interesados a mover, ¿no? El hecho es que sucede. Y entonces dicen, bueno, es que queremos jugar ofensivos, ¿ok? Traen a Benjamín Mora. Ojo también ahí. Mora el torneo que tuvo a Furch, Julián, y creo que él fue el que sacó la mejor versión de Ociel. ¿De acuerdo? Sí. Atlas fue ofensivo. Atlas le metió 4 al Puebla, empató 3-3 con Chivas. O sea, anotaban muchos goles. Julián metió 12 goles. Estuvo cerca de ser el primer campeón de goleo de Atlas. Y entonces, ahí es como, ok, ahí vamos. Se da la voltereta también de Olimpia, que fue, creo, un accidente que no debió pasar la ida, pero en la vuelta se le da, pues valga la redundancia, la vuelta al Olimpia y se le gana 4-1 y avanza el equipo. Entonces, pues se intentó ser ofensivo y había, pues por lo menos tenías a Furch, tenías a Quiñones, tenías a Ociel. Entonces tenías un tridente adelante potente. Le metieron 4 a Pachuca. Sí. ¿No? Entonces, ahí va, ¿no? Después sucede lo de la segunda parte de Mora, que no le va bien, digamos, en el armado, se le van algunas piezas, no le traen, luego pasa lo de Oñat. Ahí creo que es, o sea, en este momento que se fue Pineda y regresa Coca, es decir, a ver, cabrones, ya nos fuimos al Averno. O sea, hay que volver a armarnos. No importa lo que pasó antes. Ya fue bicampeón Atlas, ok, qué bueno, ya fue bicampeón Atlas. Lo que pasó después, perdimos el camino. Tiene que venir a reestructurar alguien que sepa reestructurar. Yo no sé si la responsabilidad del fútbol en el equipo tenga que recaer en la directiva. Yo pensaría, si a mí me preguntas, yo te diría, yo creo que no le corresponde a Fager o no le corresponde a lo mejor a Herrera definir el rumbo deportivo. Eso tendría que venir cuando no tienes ni pies ni cabeza, pues de alguien que pueda armarte. ¿Quién te armó? Coca. Es un buen momento y decir que no, es que no era momento y bla, bla, bla. No hay que ser, o sea, no seamos cagones. No seamos cagones, lo necesitamos y él lo necesita. Es como el video este de Davo, donde dice, hey, ¿se va a jugar el clásico? ¿Vas a jugar tu clásico? No andes con mamás de, ay, a lo mejor perdemos. No, cabrón, lo tenemos que ganar. Acá pienso lo mismo. Cada temporada, bueno, cada periodo de fichajes dice, no, es que no merecemos a Camilo, no, es que se vaya Rocha, es que... Eso sí, no. No. Merecemos que esté Coca, merecemos que esté Camilo, merecemos que esté Rocha, merecemos que vengan figuras. Y merecemos mejores cosas. O sea, claro, debería ser al revés desde mi punto de vista. El pedir mejores cosas, no el decir, no, es que se vayan, es que qué es lo que le estamos dando, no. A ver, primero es Atlas antes que el jugador y antes que nosotros mismos. Y en ese pro, sí creo también que en ese discurso vale la pena que le demos la vuelta. Sé que la intención al final no es mala cuando dicen eso, claro, pero sí creo que la forma en la que se dice se le puede dar la vuelta. Y solamente, para ya no hablar mucho del tema del pasado, a esa idea ofensiva que es parte del fútbol, y eso lo puedo entender, pero luego no me hace mucha conexión con el quiero ser ofensivo, le vendes en el mismo mercado a Quiñones, a Furch, a Ociel, como parte de los 3 más importantes, porque también se fue Barbosa, y traes a Caicedo a cambio. Cuando Caicedo no entraba en el modelo de juego, y Benjamín Mora, recuerdo ahí sí, y creo que en la entrevista que le hicimos en el canal, hablaba un poco acerca de tuvo que cambiar demasiadas cosas porque le quitaron 3 y llegó Jordi Caicedo, que era un delantero de condiciones muy, muy diferentes y había que readaptarse. Y esas son las partes o las decisiones que a mí me cuesta entender desde el punto directivo, porque al final el técnico no decide. A ver, con Coca, que tiene otra jerarquía muy diferente a los que han pasado aquí en los últimos 2 años, no sé qué poder tiene él en las decisiones de fichajes. O sea, realmente qué tanto se le toma en cuenta o no, o qué tanto forma parte de la toma de decisiones, del escauteo para decidir. Lo que sí sabemos, y creo que, a ver, esto es algo, no está escrito, no van a salir a decirlo, pero creo que todos nos damos cuenta, es que los que toman las decisiones son los de arriba. Sí. Y por los de arriba hablamos de Pepe, hablamos de Alejandro. O sea, son ellos los que toman las decisiones de quién viene a Atlas y quién no. Claro. Y esa es la parte en donde
A ellos es a los que les podemos cuestionar el porqué de ciertas decisiones. Hoy qué bueno que deciden que sea Coca, pero yo espero que esa decisión venga acompañada al siguiente torneo, porque hoy no se puede hacer mucho, en fichajes no se puede hacer nada ya, pero venga acompañada de te respaldo esa decisión de ir por Coca con algo que sea congruente, acorde a lo que queremos jugar y a lo que Coca quiera jugar. Claro, y creo que no es tampoco nada difícil para la directiva voltear atrás y ver que cuando Coca llegó se tuvieron que hacer cambios, ¿no? Hubo bajas que en ese momento se veían importantes y que después llegaron otros jugadores que se adaptaron a lo que necesitaba Coca y que no sé, a final de cuentas no sé qué tan, lo que decías, o sea, qué tanto Coca puede seleccionar, quiero a ese y que a ese le traigan. Entiendo que lo que Atlas vive no da para eso y entonces es como, ay, güey, no nos ajusta, güey, pero búscate otro. A final de cuentas así llegó Quiñones porque se fue a Ibarra. Y son tan diferentes que jugaban por la banda opuesta, ¿no? Sí. Entonces se tuvo que adaptar a eso, pero sí creo que Coca puede decir, oigan, necesito un líbero. No es por decir que Doria... Sí, cómo no. Atlas necesita un líbero y necesita un lateral izquierdo. Esas son las dos posiciones más urgentes. Y entonces tampoco es tan complicado que puedas... A ver, y todavía te lo pongo más claro, ¿no? Platico demasiado con la Volpe y él me contaba una vez, en su última etapa en América, convenció a Sambueza de ser el 5. Después Sambueza se va por temas personales que no soportó la presión de perder la final contra Tigres y luego lo del Mundial de Clubes. Y entonces me decía, le dije a Peláez, necesito solamente 2 jugadores. Y para que no te confundas en lo que necesito a un güey que juegue como Aguinaga y a un güey que juegue como Aspe. Me da igual dónde los encuentres, tráeme 2 güeyes así. Y al final no se dio, ¿no? No se dio, se fue la Volpe, etc. Pero a eso voy con que no creo que sea tan difícil para Coca decir, oigan... Sí, ¿qué perfil necesita? Necesito traer un cabrón que vaya bien por arriba, que barra, que tira la línea, no sé. Y necesito un carril izquierdo que se parezca al Hueso, ¿no? Que se parezca a Ferraréis, que lo tienes por derecha, uno de esos por izquierda. Claro, entonces creo que no es tan difícil eso. Espero que no sea tan difícil. Pero si no les ayudamos, Manu. Con mucho gusto. Acá hacemos ejercicios de todo tipo. Y bueno, al final, digo, estos son decisiones. Es el momento que le toca vivir a Atlas. Yo coincido contigo. A ver, hay cosas que rescato que se ven positivas, sobre todo desde el aspecto defensivo. También quiero aclarar, hoy Atlas no defiende bien. Eso también es un punto importante, al menos desde la forma en la que yo lo veo. Atlas no defiende bien hoy. Pero sí ha corregido cosas que creo que en el proceso de Gonzalo no se les había dado la corrección. No porque no se trabajaran, simplemente porque en la cancha, lo que podíamos ver nosotros, no notábamos esas correcciones que tienen mucho que ver, ya lo explicabas, el comportamiento de cuando los centrales tienen que romper, cuando tienen que ir a marcar a ciertas zonas. A Gadi Aguirre lo he visto que ha interiorizado mucho mejor esa idea que el propio Adrián Mora. Yo al menos no comparto la idea de Diego Coca de que Doria sea tu líbero. Insisto, es que al final estamos limitados por lo que vemos en la cancha nada más. Ellos los tienen todos los días y hay decisiones que muchas veces creo que ni siquiera van por el tema táctico o técnico, sino que puede ir incluso un poquito más desde lo mental, desde la convivencia diaria también, que es importante, que se va dando, desde el liderazgo, desde un montón de cosas que no podemos ver porque no estamos ahí. Pero, al menos desde afuera, me parecería más lógico porque se han equivocado, no sé si en la misma cantidad, pero Robert Pierre y Mateus Doria se han equivocado de forma similar. Sí. Y si yo veo qué es lo que te da cada uno con la pelota, creo que te da más Pierre. Sin balón, los veo fallos a los dos y es lo que hay y creo que se tiene que fichar en esa posición. Pero bueno, si tienes a Robert Pierre, me cuesta o no entiendo el por qué no utilizarlo en lugar de Mateus Doria. No es tema personal, eso siempre me gusta aclararlo, es simplemente lo que vemos en la cancha, es que es error tras error y se vuelve un poquito desesperante también desde arriba ver eso. Tampoco, y yo sé, el jugador no quiere equivocarse, el jugador quiere jugar perfecto, quiere jugar, estar en la cancha en los 11 titulares, la mayoría, hay unos a los que no les pica la banca, pero es otro tema. Pero creo que al final no importa tanto tu intención. Si no eres efectivo en la cancha, la calidad te desnuda
O tu momento, tu nivel te desnuda y hay alguien que está detrás de ti que quizás puede ser mejor. Y ese proceso en la central es lo que desearía que hubiera más movimientos en la defensa central. Yo no sé, Manu, qué tanto más esté dispuesto Doria a darle al equipo. Porque con lo que acaba de pasar, que se iba a ir, no sé si su pensamiento sea irse cuanto antes. No sé ahí él cómo esté, si ya no ve ningún tipo de futuro. No creo, porque si fuera así, creo que Coca tampoco es alguien muy verde como para no entender eso y decir, bueno, güey, pues... ¿No quieres estar aquí? No, Órale, a la no te voy a banca. usar. A final de cuentas, creo que también Coca entiende cómo es el mundo del fútbol y dice, bueno, pues no se dio, güey. Se puede dar después. Aprovechemos los dos. Ponte bien, sírvele al equipo y vete bien. Puede ser una opción. La otra es que, y como dices, yo no estamos ahí. La otra es que Robert Pierre sea muy malo para Coca. Y ya sabes que este güey no puede ser este. Es otra opción. Y otra de las opciones también es que la directiva o quien esté interesado en vender a Doria diga, oye, güey, pues si no juega no se va. Yo veo esas tres opciones, no sé cuál sea la idea, la correcta, pues, o la real, ¿no? Lo que esté pasando. Pero bueno, hay, digamos, esas variantes para el tema de Doria. Bajo ese argumento, creo que para la directiva lo ideal sería que jugara Pierre y Doria, porque inicialmente podrían ser compatibles pensando en Pierre como líbero y Doria como stopper por izquierda. Ahora, Doria lo pones por stopper, lo pones por líbero y te comete errores por partido graves, muchos de ellos, de diferente índole porque la posición es diferente. Yo creo que ese era el ideal para la directiva. Podría ser, Y, puede ser, sí. por ejemplo, no sé si en su momento Pierre encajaba en el proyecto de Atlas, porque se forzó mucho, por ejemplo, la salida de Nervo para encontrarle un lugar. Escuchamos, por ejemplo, en la conferencia de prensa de despedida de Gonzalo Pineda al decir, yo no quería que se fuera Nervo. Sí. Dijo, eso es lo único que puedo decir, que no fue mi decisión. Daba a entender otras cosas, evidentemente. Y creo que al final, por cómo se dan las cosas, sin que Pierre sea el culpable, el hecho de intentar acomodar activos para que en un lugar funcionen, se revaloricen, yo entendería que a Orlegui le conviene que tanto Doria como Pierre estén jugando, que deben ser de los salarios altos. Sí. Y de valor, no sé por la edad, pero a ver, valen más seguramente en tasa de mercado. Más que Gadi, más que Mora, no sé quién más que Robles, más que Jorge San Martín, que no ha jugado con Coca. A lo que iba con el tema de qué situación puede estar pasando con Doria es, si Doria está interesado en estar bien con Atlas, puede haber mejoría, porque calidad tiene. Y la mostró, sí. Entonces, creo que puede haber mejoría con orden, cosa que si nos vamos incluso hasta los genes, el orden en el brasilero de repente es complicado, ¿no? Y tiene todo el tiempo acá, pero se formó jugando, pues, futsal. Entonces, tiene pues una estructura o una formación como futbolista distinta. Y se lo hemos visto también en algunas salidas donde de repente te tira un pase entre líneas, tiene buen golpeo, o sea, tiene algunas cosas pues distintas. Ahora, creo que con orden se pueden mejorar. Y creo que, salvo el de Pumas, a ver, fue en el de Querétaro, fue Pierre, no jugó Doria. El de los errores fue Pierre ahí. No jugó Doria contra Querétaro, ¿ah? Y no recuerdo ¿Fue si Mora? Juega de stopper o juega Mora. Creo que fue Mora, Pierre y... Gadi, seguramente, ¿no? Y Gadi. Y luego, contra América ya juega Doria con Mora. Juegan Doria con Mora contra Pumas. Ahí sí creo que en el gol de... Bueno, en los goles de América, los últimos dos me parece que tienen que ver claramente con una expulsión. Por lo menos el tercero tiene que ver con un hueco muy grande que tiene que ver con la expulsión de Rocha. El cuarto, pues igual, ya no sé... el cuarto pues fue el penal que no era penal. Sí. ¿Los primeros dos de la América cómo fueron? Me estás pidiendo mucho a mi memoria que traigo mucho las imágenes del partido contra Santos en la cabeza. Lo que iba es que creo que ha habido menos errores de Doria con Coca. Todavía hay, por ejemplo, el de Pumas es un error que él pierde la marca
Y en el segundo contra Santos, A ver, el primero es penal de Brian Rodríguez. Ese es es el penal. error, error y la duda ahí es con Gadi. Asgadi, sí. El segundo es de Fidalgo, al 73. Es el que deja entrar Rivaldo por el centro a Kevin. Y Cendejas se va a la banda Y y Doria lo intenta sigue. tapar. Eso tampoco Doria- creo que sea de Doria. Exacto. Esa no, limpio. Entonces, o sea, creo que han reducido los errores con Coca de Doria. El error es el de Pumas, que pierde la marca. Sí. Y contra Santos, el primero... Ah, no, contra Santos también hay error. Bueno, sí, hay un error para mí de Doria contra Santos en el segundo gol que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahorita lo vamos a ver. No tan claro. Y a no mí tan me grave. parece que, exacto, a mí me parece que también la construcción de la jugada tiene que ver con que hay uno menos. Sí. Entonces, creo que con Coca los errores de Doria están disminuyendo. Todavía no ajusta, ya lo que te decía, todavía no ajusta para que ya se gane, todavía no ajusta para que cambie. ¿Qué partido fue? Digo, porque no terminan en gol y me gustaría también los errores que no terminan en gol. ¿Qué partido fue aquí en el Jalisco en el que Doria perdió cerca de 2 o 3 duelos individuales mano a mano? Fue contra América, ¿no? Es uno ya con Coca. Pudo haber sido, porque los Porque que ha aquí en la jugado Atlas línea, en el... alinea Búfalo Aguirre, que le gana 2 o 3 duelos aéreos en diferentes circunstancias de centro. Y bueno, es que también el juego aéreo es algo que no sé qué tanto se pueda trabajar. No. Yo creo que Atlas en el perfil de líbero que necesita, yo creo que necesita un buen marcador ahora. Ya no necesita alguien, porque ese era el perfil que se buscaba, de buena salida, de bueno, no. Se necesita un buen marcador, líder, porque también eso sí distingo una diferenciación entre el cómo se comunica o no se comunica Doria con los demás y el cómo lo hacía Nervo. En cuestión de comunicación y liderazgo, sí creo que te hace falta la figura, sobre todo en una posición como la central, que es de jerarquía. Hace falta alguien que hable, que ordene, que grite, que te pida, que te exige más, que te presiona. Creo que Rocha lo hace, pero no es lo mismo que lo haga alguien de la última línea que tiene todo el juego de frente y te puede ordenar y a los suyos, ¿no? Creo que eso es lo número uno para mí. Y lo dos, alguien con dominio de juego aéreo. Es que yo en la plantilla no encuentro a la defensiva, porque a la ofensiva Gadi suele ganar mucho, es una cosa extraña. Pero que a la defensiva siento que no tenemos jugadores con buen juego aéreo. O sea, no me da la sensación de seguridad en juego aéreo, ni en centro de movimiento, ni en jugada a balón parado. O sea, básicamente duelo aéreo que tiene el Atlas, duelo que tiene demasiadas probabilidades de perderlo desde mi punto de vista. Tanto que me parece que los 3 goles de Querétaro tienen que ver con no balones parados, pero sí con pelotazos que vienen por arriba. El último es el de último, cajón. es el penal. No, bueno, no, el segundo. El segundo es jugada a balón parado. El gol de Bogarín, que está entre Diego González y me parece que es Adrián Mora, pasa entre los dos y remata. Es un centro lateral, digamos, desde Es la de los derecha. 3. Porque el tercero es un pelotazo, cuando Atlas está replegado es un pelotazo, y el penal es un centro. Entonces los 3 de Querétaro van por ahí. Con América creo que no sucedió. No directamente, pero a lo que recuerdo es el partido donde Doria tuvo muchos problemas por aire defendiendo a Búfalo. Sí pasa contra Pumas ¿Sí? y sí pasa contra Santos. O a lo mejor estoy confundiendo el partido y el partido es contra Pumas, el que pierde muchos duelos aéreos, Doria. Puede ser, a final que de es cuentas ese, en el el de gol Pumas. pierde la marca, pero bueno, lo que voy es, todos esos goles han caído en pelotas aéreas, no precisamente balón parado, también hay jugadas que se van desarrollando y viene un centro. Entonces, eso es verdad, o sea, ahí están los datos, es endeble Atlas para defender por arriba, que también creo que una parte importante del defender por arriba tiene que ver con cómo juega el área el portero. Por lo menos en el de Pumas, por ejemplo. O sea, en el de Pumas creo que se pudo evitar. El segundo de Querétaro creo que también se pudo evitar si Camilo jugara mejor el área, que no es una característica de Camilo, no es en donde más, pues es más hábil, ¿no? Es una debilidad que tiene Camilo, la salida por aire. O sea, creo que podemos decirlo así, no es tema de crítica, es parte de sus características. Y como tiene cosas muy buenas, tiene esas deficiencias que han estado marcadas desde su llegada, el no salir mucho. Y también, por ejemplo, el juego aéreo, creo que tampoco es una garantía a la altura del jugador. O sea, tiene más que ver con el oficio. Para mí, por ejemplo, Sí. competía por aire, mucho mejor Cufré, que lo decíamos, me parece que medía unos 74, 75, lo había mandado Damián en un episodio anterior, contra el 1.90 de Adrián Mora, que a mí no me parece que sea garantía por aire. El 1.88 de Doria. No sé cuánto mide, por ejemplo, ahora Víctor Ríos.
1.91 y tampoco me parece que sea garantía por aire. Tiene más que ver mucho con el oficio. Sí. Y te puedes encontrar un jugador mucho más bajo, que tenga mejor oficio defensivo y que entienda cómo no dejarte rematar, cómo impedirte. Y creo que es lo que Atlas necesita con mayor urgencia. Incluso, y va a sonar un poco contradictorio con todo lo que hemos dicho en pasados programas, pero yo hoy la posición de libero la pongo antes que la de lateral izquierdo o carrilero izquierdo. Pues sí, porque a final de cuentas, una línea de 5 también te ayuda a que si uno de los dos carriles queda fuera de la jugada, o por matanga, o por desubicado, o por lo que sea, los otros 4 te ayudan a cerrar. O si se fue a atacar y no regresó, los otros 4 te ayudan a cerrar. Entonces, cuando veíamos que no había laterales, a mí sí se me hacía una buena opción que se jugara con línea de 5, sobre todo con Beñat, que no tenía laterales y no usaba línea de 5. Es, güey, pues si no tiene laterales, tira una línea de 5, porque la línea de 5 te ayuda a estar mejor cubierto cuando no puedes confiar en uno de los laterales. Entonces, sí creo que ahora, con trabajo que se hace o que Coca está haciendo, veo mejores cosas, mejores recorridos, por ejemplo. Entonces, el de Santos, y ese era otro punto que quería tocar, y a veces es como, no mames, ¿cómo vas a decir que la suerte? La suerte está, o sea, es un hecho. Obviamente tienes mejor suerte mientras estés mejor ubicado, mientras estés mejor preparado, mientras estés más decidido, tendrás mejor suerte. A ver, porque existe la suerte de ganarte la lotería, pero también existe la suerte, y esa jugada a mí se me hace, o sea, yo se la sigo dando completamente a Santos. Existe la suerte de que alguien peine un balón y la jugada siga dentro del área. A mí, Bartichotto se me hace un jugadorazo. Desde que lo vi debutar en Santos y que le anotó un golazo al Atlas, lo he visto y es un jugadorazo, Manu. De acuerdo. Toda pelota que toca ese perro lo hace bien. Y ahorita vamos a ver esa jugada. A mí se me hace una genialidad. O sea, no se me hace poca cosa. Se me hace, se me hace un gesto de alguien que entiende bastante bien el fútbol, y lo platicábamos el otro día que fuimos a la entrevista con Poncho. Te decía, yo no entiendo cómo hay jugadores que no entienden más allá de la jugada, y Bartichotto entiende más allá de la jugada. Sí, vamos a ver en el gol cómo provoca un cambio de marca y sabe dónde posicionarse para provocar la duda. A mí me parece fantástico lo que hace Bartichotto. Estoy contigo, ¿eh? Debe ser uno de los mejores centros delanteros de los infravalorados, porque creo que hay buenos delanteros en Liga MX, al menos esta temporada, los últimos 2 años. Hay muy buenos nombres, desde Paulinho, lo de Yonder Cádiz. Y bueno, me voy a quedar muy corto y no se trata de eso el programa, pero otra de las cosas positivas es la reacción del equipo. Es algo que a mí me gustó muchísimo. Recibes gol, no recuerdo si es minuto 1 o minuto 2 lo del tiro de esquina, que ya vamos a verlo y me gustaría que empecemos con esa imagen. Pero la reacción de Atlas de que en menos de 5 minutos posteriores tengas ya la posibilidad de haberlo empatado y después de haberlo dado vuelta, me parece buenísimo. Pero al mismo tiempo a mí me gustó mucho el partido de Ferraréis. A mí como jugador me encanta Diego González, pero también me genera un conflicto. Porque hoy vi un par de publicaciones y forma parte de esa ambivalencia, donde yo también tengo un conflicto, del cómo valoran a Diego González de una forma distinta personas que le van al Atlas. No voy a particularizar en nombres o páginas o lo que sea. Algunos lo destacan por, me parece que son 7 participaciones de gol, entre goles y asistencias. Ahora mismo no tengo fresco el dato, que es alto y es muy valioso, porque realmente creo que no se tiene o no teníamos la costumbre de tener jugadores que tuvieran tantas participaciones directas a gol. Pero al mismo tiempo, tampoco me parece que sea un jugador que tome tan buenas decisiones en el campo. Sí. Creo que por sus características físicas, si tomara mejores decisiones, yo lo que les digo es no jugaría en Atlas. Sí. Realmente Diego González tiene un techo muy alto para jugar en otra liga, pero las decisiones que toma, y que muchas son, sobre todo cuando recibe de espaldas, que eso es algo que no me gusta mucho, cuando intenta girarse entre 3 y en lugar de tocar fácil y descargar, son ese tipo de decisiones las que también creo que debemos mesurarnos con el halago quizás que se le hace a Diego González. Después veo otra publicación que también me parece muy extremista, y soy un fan del punto medio, de no irnos muy hacia los polos, donde decían de la pésima actitud de los extranjeros, y me parece que ponían a Cócaro, a Mateo García y al propio Diego González. Diego González también tiene momentos en los que se mide con los esfuerzos defensivos, y luego tiene otros donde es una genialidad lo que saca el partido adelante. No creo que sea una falta de actitud. Es cierto que tuvo ahí su pasaje en el tema de alguna vez una discusión con Rocha en pleno partido. Tuvo otra.
Y, bueno, más de una, ¿no? Tuvo otra este partido. A ver, cuéntame esa que no la recuerdo. Y por eso digo, igual a la gente que va al estadio, por eso le recomiendo ir a la B. O sea, es la mejor zona para ver el fútbol. Pero viene una jugada donde González pierde una pelota y obliga... Ah, ya me acordé, no, o sea, es que es un error bien ojete. Es una jugada balón parado, es un tiro de esquina. Tocan en corto a González, se la tiran un poquito larga y entonces llega presionado a tirar el centro. Lo tira, la rebota y se viene a la contra. Termina en tiro de esquina a favor de Santos. Es decir, un tiro de esquina a favor de Atlas termina en un tiro de esquina a favor de Santos. Y ahí Rocha le dice algo y contesta. Y se hicieron de palabras tanto que llegó alguien más a ponerse en medio. Y no es la primera de González. Ahora, yo prefiero esa actitud que, por ejemplo, lo de Mateo García. Voy a especular, pero a mí me da la impresión de que si Mateo García no jugó prácticamente con Gonzalo Pineda y eso que apreciaba sus cualidades, no ha jugado con Diego Coca y no lo toma en cuenta, jugó un poco con Beñat, pero también fue irregular y se perdió el tema del Torito en algún momento, ¿no? A mí me da la impresión de que no es un tipo que lo veas entrenar con las ganas de ser titular. Eso es lo que yo interpreto. Que no le ves, sobre todo desde el tema de intensidad, desde lo mental. Yo no lo veo molesto por estar en la banca. No lo veo con las ganas de jugar, de decir, le voy a quitar el puesto a tal o cual jugador. Es lo que yo interpreto desde afuera. Prefiero a un Diego González que te va a pelear todas las jugadas, aunque también creo que otro punto importante es tener la humildad de reconocer cuando te equivocas y eso va en el sentido de todos los jugadores. Para poder mejorar, primero hay que reconocer en qué está fallando uno, en todos los sentidos, desde el mental, disciplinario, técnico, táctico y muchas cosas más, de lo defensivo, de lo ofensivo. Si no se reconoce y no se acepta en qué se está fallando, no puedes trabajar en ello y no vas a mejorar, que eso también es un caso común en el fútbol. Pero sí prefiero un tipo como Diego González que sea capaz de batirle a Rocha a alguien como Mateo García, que desde mi perspectiva de afuera, que es un gran jugador, bueno, no un gran jugador, tiene grandes cualidades, porque esa es una diferenciación importante. Desde sus grandes cualidades, esté cómodo en la banca y no pase nada. Y esté ganando su salario, esté cómodo y ahí está bien. Pues al final lo de Mateo creo que tiene que ver también con una decisión familiar. Su esposa evidentemente no, o sea, hubo un quiebre con Atlas, con la institución, y entonces pues están ganando dinero a final de cuentas. Entonces creo que ahí no hay mucho margen para dónde hacerse. Lo de Diego González creo que, y digo también dar un poco, o sea, eso creo, ¿no? Eso vi, y no quisiera meterme demasiado en eso de Mateo, porque estoy de acuerdo en lo que dices. Pero sí creo también, como hombre casado que tiene familia, de repente es también importante la familia y de repente es también, ok, no es mi momento, me quedo con mi salario y habrá otra situación. Son 2 años, ¿eh? No sé si... La carrera de jugador es corta. Y es que también hay decisiones personales, creo yo. A final de cuentas es una decisión personal no pelear para ser titular, por ejemplo, en un club donde hay pocos extranjeros o las posiciones de extranjeros tendrían que marcar diferencia. Entonces, al final de cuentas creo que es una decisión de él, personal, de no dar más. No diré más de Mateo. Lo de Diego, esto que me dices de alguien que pueda debatirle a Rocha, o sea, sí, pero no. Porque también viene de un error evidente y claro tuyo. No puedes llegar a tu área después de que ya llegaron otros, o sea, es tu cagada, llegas después de que llegan otros y todavía te pones a discutir, o sea, eso creo que no va. Sí creo que puede haber otro momento en el que a Rocha le pueda decir, oye, güey, sí la cagué, pero no me regañes delante de todos, güey. O no me exhibas así en el estadio, güey. No sé. Sería diferente, creo yo. Debe ser difícil también para gente temperamental que te pongan un cagadón así delante de todos. Pero creo que hay que entender que fue una cagada gacha. Sí. Y ese coraje igual te lo puedes guardar. Y también creo que los golpeos en los últimos 3 partidos, más o menos, de Diego González, la mayoría quedan muy cortos. Sí. Me parece que es porque está buscando saltar el primer poste para que llegue el remate desde el salto al hombre que va a la zona del primer poste.
Creo que el golpeo tendido, que es algo que no tienen todos los jugadores en Atlas y Diego González lo tiene, creo que es lo que están buscando ahora. Pero si 15 intentos, porque Atlas es un equipo que genera muchos tiros de esquina, si de 15 intentos que llevas en 3 partidos, al menos 12 no han ido a la zona donde deberían ser, no han superado el primer poste y quedan muy cortos, sí creo que hay que plantearse una, ya sea desde el tema técnico, de decir, tenemos una segunda opción, porque Diego no anda hoy, o no ha andado en los últimos 3 partidos cuando se trata de golpeo a balón parado, o lo de Diego, que a veces es difícil porque cambia la atmósfera, pero no sé, no creo que sea necesario o no creo que sea suficiente, más bien decir, pues, quédate 2 horitas más a practicar el golpeo, porque la mayoría se quedan muy cortos. O sea, son errores donde Atlas puede aprovechar mucho mejor el balón parado y son muchos y es muy evidente que Diego González se ha quedado corto en los últimos partidos. Sí, sí, sí. Es verdad. O sea, estoy de acuerdo con eso. Nada más que decir, su señoría. Y bueno, nada más, el partido se tornó de ida y vuelta en el momento en el que Atlas ya lo ganaba 2-1. Es algo que no me encantó. Sí, sí la ofensividad, pero Atlas queda muy expuesto. Ya se explicó en el video pasado. Creo que Atlas puede quedar mucho mejor parado y tiene que pensar en el momento en el que pueda perder la pelota. ¿Te parece que se puso ida y vuelta? Los primeros del 6 o 7 al 20 más o menos se volvió muy ida y vuelta, quedando expuestos. Y esa parte no me encanta cuando tienes ventaja. Sé que se critica a Coca, es que es muy defensivo, pero yo creo que cuando tienes ventaja tienes que bajar un poco el ritmo y medir la sensación. Si en esa ida y vuelta eres tú el que genera más peligro, puedes seguir por ahí. Pero creo que el peligro era recíproco por parte de Santos, por parte de Atlas. Y si lo vas ganando, yo lo considero un riesgo innecesario, pero No, yo no lo recuerdo ida y vuelta. solo los primeros minutos. Creo también que cuando... Y es que hay muchas cosas en el fútbol, mano. Y de repente también, o sea, nos gusta a nosotros analizar lo táctico y demás, pero también juega lo emocional. Cuando le diste la vuelta al marcador rápido, o sea, te viste en desventaja a los 2 minutos, es un golpe fuerte, ¿no? Porque te cambia completamente la planeación de toda una semana. Y entonces te encuentras que le das la vuelta rápidamente y te queda la sensación de que puedes ir por más. Hay situaciones en las que creo que el entrenador no puede hacer reaccionar al equipo tan rápido. En ese momento tan apasionante en el que huele sangre y diste la vuelta y a lo mejor escuchas a la gente, bla, bla, bla. Ahí te va, tanto que cada que González fue a las esquinas en ese lapso, en la primera media hora, siempre iba y arengaba a la gente y Cócaro volteaba a la zona norte y le hacía así a la gente. O sea, el equipo estaba generando emociones y luego esas son complicadas de controlar. Y es algo que también Coca busca. Coca muchas veces ha hablado de que las emociones se tienen que generar de adentro hacia afuera y entonces cuando le da la vuelta rápido y tiene la sensación de que todavía puedes hacer más daño, creo que es difícil calmar y bajar el ritmo, pero creo que se logra. De hecho, me parece que el primer tiempo termina un poco aburrido, porque creo que por iniciativa de Atlas, así se planteó. Ok, güey, ya le dimos la vuelta, ya tranquilos, o sea, hay que calmarnos. Sí, sí lo bajaron. ¿Qué va a suceder después? Que Santos tiene que venir a buscar. Y ahí vamos a encontrar algunas opciones. Y lo podemos liquidar. Me parece más grave que el partido no se haya liquidado a que Santos te metiera el segundo. Porque si hubiera metido a Atlas un tercero, no había forma tampoco. Y entonces, si a América le pudiste meter un tercero, creo que a Santos se lo pudiste haber metido. Y no es por ensañarme con Diego González, y creo que hasta cierto modo lo defendí. Pero hay una jugada donde recibe el balón y el equipo puede desplegar y puede hacer una transición rápida y no sé qué quiso hacer. O sea, como que la jaló de taco, como que hizo una pisada de más y retrasó la jugada y no pasó absolutamente nada. O sea, es como, güey, primero liquiden, o sea, primero vamos por uno más y ya después si quieres hacer esas jugadas. Creo que el equipo también se sentía demasiado confiado, porque hay una jugada que también analizaste en el análisis del partido, en donde Del Prete le toca, le toca a Ferraréis, se elabora una buena jugada, y Del Prete proyecta a Ferraréis, es un jugadón.
es un jugador completamente. Ferraréis llega, tiene la opción de tirarle a Lozano y que Lozano la meta con la lengua y dispara. Sí, el primer tiempo. Entonces, hubo situaciones en las que Atlas pudo liquidar. Y creo que eso es más grave que, por ejemplo, algún error en el segundo gol. Porque en el segundo gol también ya estabas condicionado por la roja. La roja incluso me parece más grave, porque no liquidaste y te quedaste con uno menos. Entonces, creo que incluso las emociones estaban y todo se había dado y todos tenían la sensación que Atlas lo podía liquidar. Y todo se acaba, o esa energía cambia, cuando Cócaro, rebasado con las emociones, comete un error, un cambio de juego que no llega, se queda corto y se viene a la contra y entonces va a querer recuperar y comete la infracción que lo hace acreedor de la tarjeta roja. Ya que hablamos de la roja, y creo que el video va un poquito después, pero justamente para hablar del tema de la roja, me quedo nada más con dos ideas. A mí me daba la sensación de que Atlas lo podía liquidar quizás hasta la media hora. Después a mí ya no me dio la sensación de que Atlas pudiera ir por el tercero. Sí creo que Santos comenzó a controlar un poco el partido, sobre todo de cara a la segunda mitad. A mí el que me gustó muchísimo por parte de Santos fue Fran Villalba. Da un partidazo también desde el cómo interpreta, dónde posicionarse, cómo aparecer libre siempre. Y creo que para Atlas fue muy difícil referenciar cómo marcarlo, porque a veces le quedaba a Gadi que salía por él, pero había veces que incluso salía mucho más de donde Gadi debía o podía salir y entonces ya quedaba libre. Y Rocha no lo tomaba, o Ríos no lo tomaba, y en general creo que el movimiento que tuvo Fran Villalba complicó mucho a Atlas. Y sobre lo de Cócaro, la roja es lo más grave evidentemente, pero a mí también me parece absurdo. No son tus condiciones las de hacer un cambio de juego. Jugó un partido muy canchero que lleva riesgos justamente como el golpe que le da Bella. Y creo que Cócaro, si no se calienta y es capaz de mantener el temple y seguir picando al rival, no le veo problema. El problema es cuando tú también te empiezas a calentar por algo que tú mismo estás provocando. Que por cierto le cantó el segundo gol no sé, a Bartichotto creo. Pues se lo cantó en la cara. Tampoco lo vi. Se lo cantó en la cara. Vienen, no sé si cuando anota Santos le dicen algo, no sé. Pero primero anota Cócaro, pero cuando anota el segundo, le hace señas y se lo canta en la cara, o sea, pero bien. Parte de lo ser canchero, de lo ser tribunero, pero ese cambio de juego no tiene ni razón de ser. No. O sea, Cócaro no tiene por qué estar en la banda, no tiene por qué intentar ese cambio de juego porque no es su posición, pero sobre todo no son sus cualidades las que lo lleva a estar ahí. Por ejemplo, era algo que le pasaba mucho a Julián Quiñones también de repente. Sí. Que te bajaba demasiado a intentar un cambio de juego que decías, oye, sé que tienes mejor pata, mucho mejor que Cócaro, pero no te quiero a ti para eso. Te quiero para otras cosas. Lo mismo para Cócaro. Y después, en un balón donde el equipo no quedó tan expuesto, tan comprometido como quizás otros balones que también se perdieron en la salida o en la construcción de juego, va completamente desmedido sobre Villalba. Yo creo que sí va buscando la bola. Ahora, queda muy lejos del balón Cócaro. Se queda mucho más cerca de romper a Villalba que de pegarle al balón. Y eso lo ligo también a lo que decía Coca. Claro que nos sirve la intensidad y la energía, pero cuando la energía también está en un punto donde está desmedido, ahí ya te deja de servir. ¿Por qué? Porque entre un jugador que es huevón, un flojo, y uno que es desmedido, te da exactamente lo mismo, porque el huevón no llega a marcar a un jugador y el que está desmedido te deja con uno menos a 20 minutos de un partido que necesitas ganar. O sea, de ese tamaño la importancia de que te quedes en medio de la energía y que lo puedas interpretar. Y lo de Cócaro, que yo creo que de por sí ya es un jugador que no va a quedarse en Atlas. Sí, ¿no? Creo que con lo que le hizo la camiseta con Messi, que creo que sorprende a todos y que creo que también la gente no se lo tomó bien, muchos lo justificarán, otros no, no importa, la mayoría no lo vio bien. Y después lo de esta tarjeta roja, que de verdad es burda y que para mí había hecho un buen partido Cócaro y lo arruina con esa roja porque el resultado al final se ve condicionado a eso, creo que ya está, obviamente, ¿no? Salvo directamente la finalización del torneo, bueno, Cócaro yo creo que tiene pie y medio fuera de Atlas. Y yo no, cuando lo analicé no había visto ese tipo de actitud, ese tipo de ser tan tribunero. Sí lo vi una vez en cancha de Huracán, subirse a la reja y moverla, eso sí lo vi. Pero lo que sí, la verdad no vi es que era tan tribunero en un montón de cosas, incluso cuando no juega en la cancha. Eso sí me sorprende, pero bueno. Hablando de la energía desmedida, es justamente lo que te decía de cómo Atlas generó esa energía, pero no la aprovechó. Porque no liquidó cuando tuvo que liquidar. Esa energía desmedida, pues te lo diría incluso hasta estar sobrados,
es ese cambio de juego. O sea, no había necesidad. Y además, en ese cambio de juego, es la misma jugada que la pierde y luego al intentar ir a recuperar, viene la jugada de la roja. Es la misma energía, esa sensación de superioridad que te da el manejo de juego, porque el manejo de juego no es solamente cuando tienes el balón en los pies, es que también las cosas se estén dando como quieres que se den. Y una de las cosas que el Atlas de Coca, el Atlas bicampeón, sabía es que aunque no tenga la pelota, las cosas se están dando como quiero. Un ejemplo es cuando Atlas le está ganando al América 2-1 también. Está pasando el tiempo. No importa que pase el tiempo, porque no me estás haciendo daño. Me estoy defendiendo bien y no importa que tenga la pelota. No me estás llegando con peligro. Y con Santos sí hubo algunas jugadas en las que quedaron ahí algunos cabos sueltos, ¿no? Hay una jugada que no llega a cerrar Balanta, el central. Sí, sí, sí. Es a favor de Santos. A favor de Santos. Viene el toque al primer poste y no alcanza a cerrar. Sí, sí, sí. O sea, sí quedan algunas, sí, claro, sí quedan algunos cabos sueltos. Hay otra jugada en un tiro libre en donde Camilo deja el rebote en medio. O sea, quedan cabos sueltos, quedan situaciones en las que te pudieron anotar, pero no anotaron. Y lo demás, aunque tú tengas la pelota, lo controlo, porque estoy bien parado. Me parece que Del Prete, incluso tú en el análisis decías que después del segundo gol de Atlas, veías un 5-4-1. Yo no dejé ver el 5-3-2, pero sí se metía mucho más Del Prete cuando... y tampoco se me hace que mucho más, porque no es un jugador que te dé mucho defensivamente, pero sí de repente, por lo menos hacer sombra, ¿no? O sea, por lo menos no dejar cómodos jugar ahí. Y entonces, que pase el tiempo, no pasa nada, lo tengo controlado. Pero hubo esos excesos y no liquidaron, y hubo excesos de confianza y bla, bla, bla. Te digo, esa jugada de Hugo González que quiere hacer como que una pisadita, no sé qué quiso hacer, ni le salió además, y es como, ay, güey. Y luego ese cambio de juego de Cócaro que termina en la roja. Entonces, en la fortuna que te decía hace rato, pues tendrías fortuna, o tendrías mejor fortuna, si en lugar de estar bajando a hacer un cambio de juego, pues posiblemente estés más preocupado por anotar el tercero. Y si estás preocupado por anotar el tercero, posiblemente lo vas a conseguir. Entonces, te decía, existe la suerte de ganarse la lotería, pero existe la suerte que tú trabajas, que tú dispongas las cosas para que sucedan. Entonces, ahí es donde Coca decía, pues a veces la pelota pega en el palo y entra, y a veces pega en el palo y sale. Esta vez, en este partido, creo que la pelota pegó en el palo y entró en contra de nosotros. O al revés, pegó en el palo y se salió y no fue para nosotros. Entonces, pero que la suerte no ayudó, vaya, ¿no? claro. Bueno, ahora sí, para pasar al tema de la compu, creo que Atlas no se puede dar el lujo de tener a 2 o 3 que hagan sombra cuando marcan o cuando presionan, ¿eh? No. Porque lo de Cócaro en presión y lo del Prete en presión, o sea, cuando tratan de presionar al rival, los dos te hacen mucha sombra. Y a ver, son desperdicio de 2 jugadores. Un lujo que ni el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se da, para acabar pronto. Así que Atlas menos se puede dar ese lujo. Sí, tendría que ser un modelo distinto, porque muchas veces Furch y Quiñones quedaban fuera de la jugada y no se necesitaban, pero había otro tipo de jugadores. Y otras tantas, Quiñones sí cerraba también como volante por izquierda, y solamente Furch, que también de repente tenía un poquito eso, ¿no? El hacer la sombra nada más, pero no presionar con una intención de... Cuando el balón quedaba justo como que entre él y Rocha, por ejemplo, ahí como que no se movía mucho. Y creo que, por ejemplo, Yuka es ligeramente más intenso en la presión. Y hay de sombras a sombras. O sea, puede haber una sombra inútil completamente, pero puede haber otra sombra que por lo menos te tape algunas opciones de pase. Se trata de eso, de tapar opción de pase y tapar espacios, cuando no te vas a involucrar con el balón. O sea, por eso no es lo mismo defender con 4 que defender con 6, aunque los otros 2 nunca se involucran en la jugada propiamente, pero tapan espacios. Pero claro. Bueno, es momento entonces de ver los goles, ¿no? A ver. ¿Vemos los 2 de una o...? Vemos... Bueno, ¿sí? O sea, vamos con el primero, el de que es jugada a balón parado. A ver, Damián, yo te digo cuando me ponga la toma acá y a ver qué les parece, esta... Sí, que nos digan qué tal, para también ir haciendo... Eso solamente lo podemos hacer la mayor parte de las veces cuando Atlas juega en el Jalisco, porque es cuando podemos tener las tomas. Y las que son de visitante dependemos mucho de las imágenes de televisora, el tema de derechos de autor, pero bueno, es algo que vamos a intentar si les gusta. No significa que no vamos a hacerlo de la pizarra, pero creo que hay partidos que vale más la pena analizarlos tácticamente, y más porque hay un video en el canal que habla mucho de lo que fue el plan de partido para el Atlas contra Santos. A ver, échame la toma acá, Damián.
¿Allá la estamos viendo? Ahí está. Ya están viendo entonces la pantalla. Este es el tiro de esquina del minuto 1:30 o 2, donde Santos anota el 1-0, ¿no? Sí. A ver. Bueno, sí. En el video e incluso en la jugada se toman media hora para cobrar. Eso también es un gran remate. O Sí, sea, sí, sí. dejando de lado todo lo que vamos a platicar, lo que vamos a analizar, es un muy buen remate. Que eso está un poco más... ¿Hay forma de hacer zoom en la aplicación o no? A ver, vamos a ver. Sino igual solamente para... Creo que no. No, creo que no hay. Pero bueno, creo que con la ligera pausa. Justo cuando salga el balón o antes de salir la pelota, estaría bien una pausa. Bueno, O más atrás. me parece que era un poquito más atrás. Casi cuando están emparejados, antes de que empiecen los movimientos. Bueno, ahí, si quieres, ahí. Ahora mismo no recuerdo los nombres de todos los jugadores de Santos, pero Diego González está tomando al anotador del gol. Ya. Y Mora está más suelto en una especie de bloqueo. También acá importante, la marcación vuelve a ser mixta, pero me llama la atención que en el manchón penal intentan hacer un bloqueo. Esto para que los 4 jugadores de Santos no puedan pasar justamente delante del manchón penal a poder rematar. Lo que me llama la atención, porque no es una, me parece que han sido 2 o 3 ocasiones a balón parado. Diego González, para empezar, no me gusta el cómo defiende el balón parado, porque no siente la marca. Pero lleva 2 o 3 jugadas muy específicas donde Atlas creo que ha recibido gol. Una contra Querétaro cuando él deja ir a Bogarín teniéndolo a un lado. Yo creo que la solución es, si no lo vas a enseñar, no sabe o no quiere marcar, sácalo del área. Sí, ponlo el rebote, ¿no? Ponlo el rebote o ponlo el alejado. ¿Quién es? El que aparece por la derecha. Porque Rivaldo está sobre la media luna. Pero ¿Es Cócaro, no? ¿El que está allá es Cócaro? Bueno, la verdad yo no alcanzo a ver. Pues Pero igual y te serviría más, ¿no? O sea, Diego González. yo creería que sí, y que Diego González también por velocidad sería mejor dejarlo descolgado. Desde el tema de no me defiende bien a balón parado y me compromete las jugadas, y que además creo que es el jugador más apto para quedar descolgado en caso de una posible contra. Porque ahí, y no sé si quieras ahora sí darle un poquito play, va a dejar ir la marca. Muy fácil con un empujón. Ahí ya perdió. Ahí. Y entonces ahí Mora trata de ir por el que se le fue a Diego González. Va tarde, pero el cobro, digamos, o el balón es tan bombeado que le da tiempo suficiente a Mora para ponerse delante del posible rematador. Ahí. Luego el problema es que acabas demasiado adelante, o sea, por ganar la posición también pierdes de vista el dónde puede caer la pelota, ¿no? Sí. Que luego son detalles, ¿no? Son cosas muy finas. No debería ser, pero es más común de lo que debería. Y cae el remate. Que son de las cosas también que me cuesta pensar que con 1.90 no puedas ganar ese tipo de jugadas defensivas. Pero tiene que ver más con el oficio, que es parte de lo que decíamos. ¿Algo más que Sí. rescates tú de la jugada? De esta en específico, pues no, o sea, creo que lo explicas bastante bien y ya es muy recurrente cómo le caen a Atlas estos goles. Creo que sí, o sea, tampoco estoy seguro que sea Cócaro el que está fuera, pero entre Cócaro, Del Prete y González, por lo menos en ese partido, creo que el más apto para estar fuera sería Diego, que también me sorprende un poco. Generalmente el que se queda de referencia se carga o queda un poco al centro. Acá entiendo que podría estar trabajado un desdoble y por eso está tirado hacia una banda. Ahora, a lo que yo recordaba, al menos por cómo posiciona Yuka y Ferrarey suelen quedar en marca zonal a primer poste. No sé si ahora Cócaro, el que está libre en primer poste, no sé si es Cócaro. Que me queda esa duda. A ver, yo también tengo la imagen acá en el celular. El que queda primero, sí. El que está primero es Ferraréis y el que está en esta zona, que lo pueden ver, puedo voltearme el que está aquí, el que estoy señalando con el cursor es Cócaro. Y entonces acá el descolgado es Ferraréis y acá está Rocha. Y entonces el otro es Del Prete. Ah, tienes la razón, ya, sí. Ya pude verlo también con un poco de zoom. A ver, yo no creo que Del Prete sea el mejor para gestionar el contragolpe, a menos No, pero a lo mejor esta lógica que tú acabas de decir. es que marca peor que González. Sí. Bueno, es probable, sí. Y el segundo argumento que se me ocurriría es que Del Prete pueda gestionar mejor la posesión, aunque no sea explosivo, para lanzar a alguien más.
Y por eso está tirado hacia un sector Para cambiar el juego, ¿no? y puede venir el desdoble hacia el otro lado. A ver, todavía no... ¿O vamos con la que sigue? Yo ya acabé con esta jugada. Sí. No hay más. Igual todavía no pongas la toma acá. Quédate ya con mano. Sí, bueno, lo que vamos haciendo en el cambio de toma, vamos a pasar a ver la jugada del 2-2, la del empate. Hay que recordar que para ese momento ya Cócaro está expulsado, así que ahí ya se está defendiendo con un 5+4. A ver, empezando por ahí, Manu. Es muy diferente la postura que toma Atlas en este partido respecto al del América. Del América se quedó con un 5-3-1 y acá fue un 5-4. Sí. No sé si es porque ya no había otro delantero, pero ahí hay un debate o una complicación que resolver, que a final de cuentas, pues creo que Diego la resuelve con su cuerpo técnico. Y es, nos quedamos 5-4 sin una referencia. ¿Y qué significa esto? O sea, para explicarles a ustedes, ¿qué significa no tener una referencia adelante? Para empezar, si tienes un jugador que te puede generar peligro, difícilmente, y menos con un hombre más, te lo van a dejar mano a mano. Sí. Va a tener dos marcándolo. Por ejemplo, en una jugada de tiro de esquina, si a ese lo dejas, pues llegando así como a la pancita de la media cancha, ahí va a tener a dos. En estas situaciones es más importante no tener a dos que jueguen, Que uno que marque. que te estén marcando allá, a 2 contra 1, que uno que esté del rival sobre tu área. De acuerdo. Entonces, creo yo que defensivamente eso es lo primero, o la primera diferencia entre 5-4 o 5-3-1. Además, que puede prolongar el tiempo en el que tengas el balón en alguna jugada, en algún despeje, por ejemplo. O sea, el 5-3-1 El 5-3-1. te da la posibilidad de retener y de que te marquen con más hombres. Sí. Porque es importante tener más tiempo el balón, porque mientras más tengas el balón tú, menos lo tiene el rival. Eso significa menos volumen de llegadas rivales. ¿Qué pasaría si recuerdan cuando Atlas le estaba ganando al América, que todavía estaban 11 contra 11, pasaba mucho tiempo entre jugada y jugada? Sí. Se iba el balón y Camilo iba caminando y luego se la tiraba a Yuka y Yuka la recibía y empezaba a caminar para atrás con Cáceres en la espalda hasta que le cometía una infracción o hasta que llegara un segundo jugador a hacerle un 2 contra 1 y pasa mucho tiempo. ¿Cuál es la desventaja? Que tienes 5 y 3 para defender. El abanico que tienen que recorrer, sobre todo los 3 de en medio, termina siendo más complejo o con mayor desgaste. Creo que lo podrían equilibrar los carrileros para hacer un 4 y 4, pero no sé si Ferraréis o Rivaldo, por ejemplo, con las dificultades que ha tenido, puede hacerlo. Entonces, creo que a final de cuentas se quedan 3 y 5. Eso hace que los recorridos en medio tengan que ser más largos. Ahora, ¿qué pasó con América? El expulsado fue Rocha. ¿Sí? Y justamente en ese tiempo que Atlas no ajustó, cayó el gol de Maxi, que le dice ahora al América, de San Maximán, en donde primero alarga a Ríos hacia un costado y luego lo hace cruzar casi el ancho del terreno de juego y no llega. No es un error de Ríos, y lo platicamos ya en ese programa, sino que el América te generó eso. Entonces, esa es la desventaja de quedarte con 5 y 4, que los recorridos de los de en medio pueden ser, la ventaja del 5 y 4 puede ser que los recorridos sean más cortos y que estés mejor, pues que cuando hagas el abanico todo esté más ordenado. O sea, que el recorrido lateral queda más corto también y por lo tanto es más fácil saltar a presionar hacia la banda, ¿no? De 5 y 3, pero a la vez te estás deshaciendo del balón y de la posibilidad de retener. Claro. O sea, te dedicas simplemente a marcar, a compactarte y a tratar de sacar todo lo que puedas, pero no hay una posibilidad de retener arriba real. Y entonces eso hace que el rival tenga más posibilidades de generarte, más volumen de llegadas y pues posesiones más largas. Entonces, eso es una de las situaciones en las que se da el segundo gol de Santos, el empate. Pero
ahí no te podría decir qué es lo correcto. Creo que lo correcto sería, y yo creí que lo iba a hacer, porque cuando viene la expulsión, Diego Coca manda a llamar a González. Y por lo menos en la mímica yo le entiendo que le dice que vaya en algunas. Yo no lo vi. Yo vi el 5 y 4 clavado y no vi que se movieran de ahí. Entonces, eso le permite a Santos generarte una y otra y otra y otra. Y mientras más jugadas ofensivas del rival hay, pues hay más posibilidades de que te anoten. Claro. Entonces, si están los 5 y 4, recorres mejor. Pero cuando recuperas, No tienes opciones. exacto. Y es instantánea la recuperación del rival. Eso le pasó a Atlas. Y creo que la respuesta está en el tiempo. Es decir, si te queda mucho tiempo, necesitas matar tiempo y entonces quédate 5, 3 y 1. Pero si te quedan algunos minutos, pues así juégatela. Quedaba media hora, porque agregaron 8. También creo que el 5-3-1 habría sido mejor. O la misión muy clara, pero sobre todo refrescando desde el banquillo, porque es otro tema, solamente se hace un cambio, de que uno de tus dos volantes sea el que va a estar desplegando constantemente para ir a buscar el balón. Y lo vi algo desorganizado en ese sentido, porque de repente, por ejemplo, Camilo intentaba juntar al equipo hacia una zona y lanzar el despeje hacia esa zona, pero no las ganaban. No. Ríos no ganó una. Y entonces, las jugadas que más o menos recuerdo que Atlas desdobló eran peores, porque para regresar ya no regresaban. O sea, de repente hubo alguna de Ferraréis que se fue. Como en 3/4 lo tumban y le cuesta el regreso. Entonces, creo que es un trabajo en equipo y es decir, a ver, cabrones, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuándo sí vamos y cuándo no? ¿Cuándo despejamos y nos acomodamos aquí? Y cuándo, si alguien la gana, vamos. O si alguien la gana, ¿cuántos van? Que vayan 1, que vayan 2. Entonces, creo que eso le faltó a Atlas para que el partido se terminara. Ahora, ya explicando la diferencia, cuando tienes uno menos, de 5 y 3 con 1 y 5 y 4, Atlas se fue por el 5 y 4 con Santos. ¿Y qué hace? ¿O qué pasó? Que Atlas, pues sí defendía bien, o sea, mientras tú estás tocando allá, me da igual. Sí. Pedo. Pero, ¿qué va a provocar eso? Balones al área. Camilo no es bueno saliendo, ya lo vimos. O ya lo sabemos, pues. Querétaro ya te anotó así. Querétaro. Entonces, posiblemente te vas a meter en problemas. Y le pasó a Atlas. A diferencia que lo que te decía de las mejoras es que en esta jugada que vamos a revisar veo más aciertos de Santos que errores de Atlas. ¿Estoy de acuerdo? Y la orilla estaba muy cerca. Estaba muy, muy cerca de conseguirse el resultado. Entonces, es diferente cuando lo vas ganando y te expulsan a uno y te empatan sobre la hora. Al del América, por ejemplo, que te dan la vuelta pues antes, ¿no? O incluso es una peor sensación la de Querétaro, que lo ibas ganando 3-1 y te alcanzaron. Claro. Y sobre todo porque es en los últimos minutos los 2 goles. Entonces, estamos llegando. O sea, no es nada más que Coca tenga la paciencia infinita. Es que están sucediendo cosas en la cancha que nos permiten ver que estamos llegando. Ya casi va a llegar la victoria. Entonces, pues bueno, vamos a ver esta jugada. Igual, antes, bueno, lo que lo vas acomodando también, me gustaría hacer el ejercicio. Yo lo decía en el video anterior del canal, yo esta jugada se la mandé a mi círculo cercano está incluido Alfredo, para que pudiera verla y que me dieran su opinión porque me quedaban algunas dudas y conforme más la veía más cosas, porque son demasiadas cosas las que suceden en esta jugada, vamos a tratar de enumerarlas. También se la mandé a alguien que relacionado al mundo del fútbol y básicamente me decía que hay una responsabilidad de Doria en la última fracción de la jugada, que es cuando viene el remate de Osejo, que lo vamos a explicar también, pero lo que quería proponerte es ver si le puedes mandar, quizás ya un poco más el corte reducido a Ricardo Lavolpe, la posibilidad de que vea la jugada sin el juicio de nosotros y que él te diga qué ve en la jugada. Claro. Para ver qué es lo que alguien como Ricardo nos puede contar de la jugada, qué tan coincidente es con lo que nosotros vemos, con lo que la gente ve, con lo que la persona a la que le pregunté me dice. Eso es algo que me acaba de causar curiosidad y ver si nos puede ayudar un poquito con eso. Sí, lo hacemos. A ver, no sé si ya estamos viendo la compu. Va, ok, vamos a... A ver, ¿qué está pasando acá? Atlas está pues replegado, ¿no? Lo que veíamos lo voy a dejar correr un poquito, ahí.
Aquí hay algunas situaciones, justamente lo que decíamos del rebote. Creo que vale la pena mencionar esto de Rocha, de por qué queda tan fuera de la jugada o participa prácticamente nada. Porque sí creo que es importante que alguien quede en los linderos del área en esa situación, porque si todos estamos dentro, entonces alguien te la va a cascar de frente ahí y puede ser igual de peligroso. Entonces, partiendo de lo poco que participa Rocha ahí, por lo menos en este momento, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, tengo aquí el cursor. Pues está fuera prácticamente para el rebote. Esta zona es muy peligrosa en cuestiones de rebotes, porque si la casca alguien, pues tiene prácticamente la portería de frente y además el equipo rival no tiene posibilidad de desdoble. Y nada más para dar contexto, si una jugada te cae aquí y estás de frente, esa jugada se tiene que terminar ahí sí o sí porque te pueden agarrar mal parado. Pero no va a ser la situación con Atlas, porque Atlas tiene uno menos. Entonces, alguien tiene que por lo menos pelear ese rebote o que no sea una opción para Santos también el disparo. Acá vemos que salta González. Ahí Santos está pues tejiendo la jugada, o sea, está con paciencia, ¿no? Hay una clave. Hace la pasada, o sea, este jugador hace la pasada para llevarse a González y al mismo tiempo este otro jugador, que la verdad no sé quién sea, sale Para llevarse a Gadi de ahí. para sacar a Gadi. Estos comportamientos también son muy importantes y muy específicos para sacar gente y que eso te pueda generar espacios. Entonces, ahí lo que hace ese jugador... Me gustaría ver si, bueno, ya lo señalas, si también puedes mostrarle a la gente quién es Bartichotto, porque en la jugada también creo que es un punto central justo ahora. Claro. Me parece que es este, Es ¿no? severo, sí. Aquí lo trae... Es Pablo Ramírez el que lo trae. Ok, ahí lo trae Pablo y vamos a ver lo que va a pasar a continuación. Bueno, antes de dejar correr, otra cosa importante. El centro que vamos a ver no es un centro, te lo diría que capaz que hasta fortuna, porque no le veo la intención de ser un centro rematado a segundo poste, o si eso era, se iba a quedar corto. Y además viene fuerte, no viene globeado, viene fuerte, que es una de las características de un centro difícil de contrarrestar. El centro va a venir fuerte. Pero ahí viene lo de Bartichotto. Ahí ya se fue con Paulo, va por delante de Doria. Que caga lo importante que me parece aclarar también es, yo decía dos cosas en el video también. Lo primero, Paulo ya no puede cruzar, digamos, de la línea que divide la cancha imaginaria, pues, que es el manchón penal. Porque esa ya es la zona de Ríos, entendiendo que quedan dos para cubrir la frontal detrás de Rocha. Esa ya es la zona de Ríos, pero como Ríos está alejado, digamos que le corresponde ahí un poco más a Doria, y de hecho alcanzaba a ver que levantaba la mano Ramírez para decirle, ahí va a tu zona, ¿no? Pero lo que también me costaba un poco de trabajo entender es por qué Ríos sale, porque también hacen un poco como lo de Gadi. La diferencia es que yo creo que Ríos sí podría, a diferencia de Gadi, que Gadi no tenía quien pudiera cubrirle la salida de aquel jugador y que la jugada estaba por esa zona de la banda izquierda de Santos y la derecha de Atlas, creo que Ríos sí podría haberle delegado la marca a Rocha para quedarse a cubrir su zona también. Porque su zona es donde está parado. Es que también creo que si el balón, o sea, justamente estar en el rebote, si el balón le da vuelta a la jugada, ahí vendría el cambio. Es decir, ahora entro yo y sales tú, Ríos. O que si tocan para atrás, pues estar intentando cubrir líneas de pase. O sea, como tal, lo que yo creo de Ríos es, estoy viendo de frente a Rocha, que Rocha no está marcando a este jugador. Porque no lo ha visto, y entonces Ríos lo tiene ahí referenciado. Rocha está aquí por si lo que digo de darle la vuelta es si este balón viniera hacia acá o incluso directo hasta acá. Si eso sucediera, entonces el que se mete es Rocha y entonces sale Ríos. O sea, por eso creo que Ríos está ahí. Porque también está la expectativa de que no lo trae Rocha. ¿No? Entonces, no te vi muy convencido. No. O sea, pero al mismo tiempo, creo que no es un jugador al que pueda llegar el balón. Este jugador no. No. Este jugador, o sea, a él no le puede llegar, entonces no. yo no veo necesidad de salir por él. Salvo que, pues de ahí te pique para allá. Y Rocha y no lo va a agarrar.
Es decir, que venga un pique en diagonal. Y Rocha ahí no lo va a alcanzar a agarrar. Que la parte difícil en esto es que, para empezar, tienes uno menos y lo segundo, estás Claro. marcando en zona. Claro. Y la marca de zona también para delimitar hasta dónde llega tu zona y dónde es la del otro, entendiendo que era un medio campo de dos por dentro, que serían Ríos y Rocha, pero luego a Ramírez también ya tiene una responsabilidad zonal porque está quedando junto con Ríos, también es creo que compleja de delimitar. Y son de ese tipo de jugadas donde yo esperaría que en el videoanálisis de Atlas hay un aprendizaje por parte de cada jugador sobre el cómo poder gestionar mejor esta jugada desde la prevención del propio centro, ¿eh? O sea, no nada más del remate, sino desde la prevención del centro. Claro. Ahora, otra cosa que creo que es importante es este jugador. Aquí creo que Rivaldo no está mal que esté donde está. No, tiene que priorizar el centro. Lo está viendo, o sea, lo tiene ahí atrás. Si el balón de donde está parado viniera hasta acá, alcanza a cortar. Sí. Entonces ahí no hay tema con eso, ahí está bien. Voy a dejarla correr para que veamos lo de Bartichotto, lo que hace Bartichotto. La peina. Sí. Esto al principio del programa te lo decía. Esto es de crack, Manu, porque él entiende por la zona a la que va por el balón que ese balón no es de peligro como tal. Tiene que prolongar la posesión, tiene que prolongar la jugada y priorizar que el balón siga en juego. ¿Qué hace? La peina a una zona donde entiende y sabe que posiblemente alguien de su equipo la pueda competir. Y poniéndote a competir, es decir, si la pelota se va a ir o si yo no la toco, la va a agarrar el portero, te pongo a competir y te doy una posibilidad de que ganes. Me refiero a tu compañero de equipo. Sí. Entonces, la peino y sigue en juego. Ahí Doria creo que, por como ya vimos cómo estaba la jugada, a la hora que se le bota a Bartichotto es más un acierto de Bartichotto que un error de Doria, me Aquí parece. sí, de acuerdo. Entonces, prolonga Bartichotto y viene otro error que también se lo pongo ahí más o menos a la fortuna, pues que es el tropiezo. Que se atora, ¿no? Rivaldo en el pasto. Allá. Porque el control no es tan efectivo porque no queda tan pegado Exacto. a Palacios. Hay una distancia y creo que no es el control que él hubiese querido de primera instancia. Porque incluso puede, o sea, tiene tiempo de controlar efectivamente hacia su perfil derecho y hasta pudo haber disparado. Pero este desajuste, o sea, cómo recibe él con esa ventaja, tiene que ver con la peinada. Sí. Porque si el balón viniera directo, Rivaldo tenía el tiempo suficiente de ir. No sabemos qué habría pasado, Exacto. pero tiene las condiciones para. ¿Lo estamos poniendo sin pila o qué? Ahí va. Entonces, ahí recibe, le queda larga y va Rivaldo, pues, por el balón, ¿no? Y ahí se atora. Se Que es la tropieza el parte güey. extraña. La verdad no sé qué haya pasado. Tampoco te lo pongo como un error grave. No. Sí, como una situación mejorable en la que creo que... Esa es el tema, las situaciones mejorables. O sea, a lo mejor si la atacaba diferente, no se caía y a lo mejor se la punteaba y el balón salía para acá y saque de manos y nos acomodamos. Sí. Continúa la jugada, ahí creo que hay otra situación mejorable. Y te lo decía cuando me la mandaste. Paulo se para. Y Paulo está parado. Yo no sé qué hubiera pasado. Como este güey ya viene encarrerado, yo no sé qué hubiera pasado si Paulo igual hasta le pasa por atrás a Rivaldo y viene a marcar acá y Rivaldo le puede hacer el 2 contra 1. Era lo que te decía, Doria pudo hacer más, sí. Rivaldo pudo hacer más, sí. Paulo pudo hacer más, sí, también creo. Que ahí no sé si en la situación, poniéndonos en el supuesto... Me fui bien atrás. Ahorita lo alcancé. Bueno, pero poniéndonos en el supuesto, no sé si puede haber la posibilidad de un taquito incluso, ¿no? Y el que te queda atrás queda libre, digamos, ahí. Si Paulo va por él, el de atrás queda completamente libre. ¿Y si vas por adelante? O sea, si vas por adelante, Rivaldo. No sé. O sea, a mí me parece... A ver, técnicamente el que le queda la marca ahí directa es a Rivaldo, ¿no? Y no sé también qué tanto puede espejear para ver que su compañero está en el suelo y no tanto el balón. Pero es que también, por ejemplo, o sea, Paulo se para completamente. Yo, personalmente, yo no me hubiera parado. Y acá la situación... Y además Rivaldo se va levantando. Sí. Aquí es donde yo quiero puntualizar. Ahí. Porque leí algunos comentarios, pocos de hecho, pero que responsabilizaban a Mora de esta jugada.
la función de Mora, si recuerdan el inicio de la jugada, Doria estaba suelto a primer poste, ¿no? Y el resto estaba con una marca personal. Ahora que el balón cambió de orientación y se está jugando por la derecha, Mora es el que está obligado a marcar en zona. Y esto es prácticamente lo que me explicaban a mí. Sí. Mora tiene que marcar a primer poste porque es el que está del lado activo del balón y su función ahí es marcar en zona. Él tiene que evitar cualquier centro que pueda pasar entre Camilo y él. Esa es su principal función. Y evidentemente también tiene que evitar que algún delantero lo anticipe por el frente. Pero la espalda no es su responsabilidad porque él está en zona. Pero si vemos las espaldas, quedan 2 duelos mano a mano. Esos duelos en automático se tienen que tomar de forma personal. Y lo que hace Doria es hundirse a la misma línea que Mora. Cuando, si el centro va ahí, es responsabilidad de Mora cortarlo, no de Doria. Si el centro pasa, es culpa de Mora, sí, no de Doria. Lo que Doria tiene que hacer ahí, y que creo que es donde le marcaba un poco más la culpa, insisto, a la persona que le mandó este video, es que Doria tiene que salir con Osejo. Si Osejo se bota, Doria sale con él para impedir que remate o al menos incomodarlo, porque creo que la velocidad de la jugada no daba para que lo anticipe. Claro, además, el tema de Mora, nada más para poner un concepto más, si el jugador de Santos se llegara a quitar a Rivaldo, también está ahí para cortar. Entonces, lo único que yo veo con Doria, Manu, es qué tanto tiempo pasó de que se le botó Bartichotto a tener que regresar con Osejo. La voy a dejar correr ahorita para ver ya la definición de la jugada y la vuelvo a poner para ver con los ojos en Doria. Sí. Me parece bien. Pero además estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? O sea, sí creo que ahí ya es de Doria. Mira. Ahí va con lo de Doria. O sea, acá la invitación para todos ustedes es, después del salto de Doria, ¿cuánto tiempo pasa? Pasaron 8 segundos más o menos. Es difícil medirlo, pero sí creo que hay un momento en el que también se queda parado Doria para saber qué hace. Y en la toma de decisión, no sé si es un tema de seguridad, o sea, de percepción de dónde te sientes más seguro. Se sintió más seguro retrocediendo a la portería que saliendo por Osejo. Es una jugada difícil, por eso tampoco creo que sea un error grave de Doria, pero sí es alguna situación mejorable. Viendo el tiempo de reproducción, pasaron 8 segundos más o menos. Es decir, 8 segundos de que se la peina Bartichotto al remate de Osejo. Entonces también me parece muy poco tiempo. No digo que no sea error, que por eso no sea error, pero lo que digo es un detalle tan pequeño que en 8 segundos se te definió un partido. Así de cerca estuvimos de ganarlo, Manu, a 8 segundos. Entonces, yo creo en Coca, o sea, yo creo que sí se están mostrando cosas para decir que el equipo está mejorando. Es una diferencia abismal este error, o sea, estos 8 segundos a lo que vimos en Leagues Cup, por ejemplo. Sí, que en otro tipo de errores. Lo que a mí me causa dudas es cómo los va a sacar desde el aspecto mental. Porque sí también noto un equipo ansioso en el cierre de partido y esa parte no es fácil de cuantificar, porque no puedes verlo, tienes que medirlo en la sensación como tal, pero bueno, es parte entonces de lo que fue este partido contra Santos. Ya solamente para terminar, Atlas enfrentará el viernes a Mazatlán, donde también tendremos videoanálisis, tendremos otro programa en la pizarra para hablar de esto, ojalá que con victoria de Atlas. De verdad es difícil venir a poner cara acá para explicar las situaciones con un resultado que no es favorable y que además también sé que muchos de ustedes no tienen ganas de escuchar cosas de Atlas cuando el resultado no se da. Sí, claro. Muchos, no todos, pero creo que muchos pasa así. Es una forma diferente en la que se lidia con esa especie de duelo después de la derrota. Mazatlán viene de ser goleado 4-1 con Pumas en un resultado que es engañoso, ¿eh? El 4-1 me parece demasiado exagerado. Y antes de eso me fijé, los partidos solamente le ganó a Puebla 2-1. Y los que perdió, que han sido con equipos difíciles y otros que empató, Cruz Azul, por ahí Monterrey también, solamente pierde por un gol. Que es algo que me dice, Mazatlán compite. No es un equipazo, está bien dirigido, pero compite. Y creo que Atlas le va a competir y no sé qué va a pasar. No, y además es nuestro padre máximo. Si el Puebla era nuestro padre, Xolos también. Mazatlán es nuestro abuelo. Sí, así de compleja la situación, pero bueno, con esto ya damos el rojo, ¿no? Ahí fue, Manu.
Pues bueno, muchísimas gracias por estar acá como siempre. La invitación para que se suscriban, nos regalen un like, que nos cuenten en los comentarios qué les pareció este formato, que todo este contenido es para ustedes. Agradecer a los miembros que se siguen sumando. Si la cuenta no me falla, somos ahora 5 miembros en el canal. Ojalá. Y bueno, todo esto se agradece también a los que ponen su granito de arena de diferente forma para que esto vaya creciendo en cuestión suscriptores, miembros, calidad y un montón de cosas más. Y bueno, ya nada. Nos vamos con esto, esperando que el Atlas gane por fin en Mazatlán y que esto cambie de inercia completamente. Gracias, Alfredo. Sale, Manu. 1000 veces arriba el Atlas. Gracias a Mariel, a José y también a Damián, que hoy nos acompañó acá en la producción. Y bueno, nada, nos vemos hasta la próxima.